Hola muchachos, ¿cómo están? Un saludo a todos. Espero estén muy bien. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es el registro agudo. Como todos sabemos, bueno, existen muchos mitos alrededor de lo que tiene que ver con el registro agudo y creo que hay mucha desinformación también en cuanto a cómo se trabajan estos aspectos. Muchos consideran que es algo imposible, que es mágico. Se manejan muchas teorías, pero la verdad es que de acuerdo a lo que yo he podido investigar y estudiar, bastante tiene mucho que ver con la física intrínseca a la mecánica o al proceso de la embocadura. Lo podríamos dividir en dos aspectos o en dos partes, ¿no? Una de ellas con lo que es la morfología o la forma de la embocadura y la otra con lo que es velocidad de aire. Bueno, vamos a tocar primero la cuestión de la velocidad de aire. Un ejercicio que es fácil de apreciar y se puede ver la física detrás de eso es, por ejemplo, ustedes pueden agarrar un globo, inflarlo y una vez que esté inflado empezar a restringir la salida del aire. Ustedes van a notar que a medida que van restringiendo la salida del aire, que van haciendo que la abertura por donde pasa el aire del globo hacia el exterior se va reduciendo, se aumenta la vibración de la lengüeta de salida del globo y esto aumenta el registro. Van a escuchar que se empieza a escuchar un sonido cada vez más agudo, más agudo, más agudo, más agudo, más fino. Entonces eso tiene que ver con el paso del aire. ¿Qué hace esto? A medida que nosotros reducimos la sección transversal por donde atraviesa el aire, la velocidad o en realidad la frecuencia de vibración de la lengüeta de salida del globo aumenta, es decir, empieza a vibrar mucho más rápido. Esa velocidad es la que se transmite en esa alta frecuencia del registro, en ese sonido agudo que le llamamos. Si nosotros, por el contrario, empezamos a aumentar la cantidad de aire que pasa, la velocidad disminuye porque el área es mayor, evidentemente, y el sonido se vuelve más grave. Entonces, básicamente ese es el principio para el registro agudo. No tiene que ver con hacer grandes cantidades de horas de notas largas, no tiene que ver con hacer una gran cantidad de trabajo exhaustivo para el labio. Eso sí sirve, pero no para el registro agudo directamente. Sirve para darle fortaleza y para trabajar otros aspectos de la embocadura que obviamente después complementario van a darte una mayor seguridad, mayor resistencia en cuanto al desarrollo de la técnica. Entonces, básicamente ese sería el primer aspecto. Para nosotros conseguir el registro agudo tenemos que tirar una corriente de aire con mayor velocidad y menor cantidad. Si nosotros aumentamos la cantidad de aire, que significa aumentar la apertura de la embocadura, nosotros aumentamos, cuando abrimos, lo que hacemos es aumentar volumen. Si nosotros vamos cerrando, por ende la cantidad de aire va a ser menor y esta va a pasar con mayor velocidad, ¿ya? Lo que estamos haciendo ahí es aumentar el registro. Entonces, para el registro agudo, una de las primeras cosas que hay que hacer no tiene que ver con fuerza, sino con apertura del labio y velocidad. Cuánto aire pasa por una apertura cada vez más pequeña y eso me va a determinar el registro en una primera fase, ¿no? Luego otro aspecto importante que hay que ver es la embocadura. Eh, Está bien que todos tenemos diferentes morfologías o tenemos diferentes formas en las que, con las fisiológicas con las que fuimos dotados al nacer, dentadura, grosor de labio y demás, pero todo ello no es condicionante para que tengamos que tener bocaduras totalmente distintas. La mecánica tiene que ser prácticamente la misma, ¿ya? Entonces, la mecánica o una de las mecánicas ideales para obtener el registro agudo significa inicialmente mantener paralelo el labio superior con el labio inferior, ¿ya? Imagínense que este es el labio superior y este es el labio inferior y nosotros los mantenemos así, en paralelo. Entonces ahí
al mantenerlos en paralelo, ahí tendría que ahí tendría que formarse el embocador, es decir, la posición de la boquilla tendría que ir en esa paralelidad, si pudiese llamarse de esa manera, de los labios, ¿no? ¿Mm? De esa manera. Yo mantengo como la misma mordida. No cierro los dientes, o sea, no es que voy a morder y voy a tener los dientes, pero sí los labios tienen que quedar eh, prácticamente uno sobre el otro, bien posicionado. ¿Qué logro con eso? Yo logro mantener todos mis laterales cerrados. ¿Ves? En esa posición yo logro mantener mis laterales cerrados. Evito fugas de aire por acá y controlo el lugar por donde va a pasar esa cantidad de aire que yo necesito. Entonces, ese es uno de los aspectos fundamentales. Ese tipo de embocadura que se llama rolling in, que es rolar los labios hacia adentro, es la técnica que se puede encontrar en muchos métodos y mucha gente habla de esto, digamos, de la forma de la embocadura. El hacer este tipo de embocadura, ¿ven? Permite que el control de la vibración del labio superior, que es el que vibra, esté controlada por la fuerza en las comisuras. ¿Ya? Entonces, esto que está aquí va a ser el sostén de la embocadura. Estos músculos laterales. Si ustedes ven, cuando yo hago ese tipo de posición de los labios, esa mecánica, hay una evidente tensión en los músculos laterales, que son los que tienen que controlar la embocadura, que son los que tienen que ejercer la mayor fuerza posible para que cuando yo tire esa cantidad de aire a alta velocidad, la embocadura no se explote, no se abra. Cuando nosotros no llegamos a la nota del registro agudo es porque evidentemente nuestra embocadura se está abriendo, es decir, al pasar esa cantidad de aire hacemos esto y no aumenta el registro, sino que lo que aumenta es el volumen, por un lado. Y por otro lado, lo que evidentemente muchas veces pasa es una sobrepresión en el labio superior. Entonces, cuando nosotros sobrepresionamos el labio superior, lo que logramos es que corte la nota. Ustedes quieren dar una nota alta y se queda muteada. ¿Por qué? Porque el labio no vibra. Si nosotros ejercemos una alta presión sobre el labio superior, el labio deja de vibrar. Ahí simplemente estoy haciendo velocidad de aire, sosteniendo la embocadura con los músculos laterales y dejando una pequeña apertura. Pueden escuchar cómo se escucha una vibración a una frecuencia alta. Y no estoy haciendo buzzing ni estoy haciendo ningún otro tipo de cosas, simplemente usando la física de lo que les estoy explicando. Entonces, velocidad de aire, poca apertura, sostener la embocadura con las comisuras y controlar el cierre con el rolling in de los labios. Eso es una técnica muy parecida a la que Steven y Costello desarrollan en su libro y que ellos tienen ahí. O sea, termina siendo una cuestión de física más que de poderío, digamos, o de fuerza. Si yo a medida que voy haciendo vibrar, aprieto más la boquilla, dejo de hacer vibrar el labio. El labio superior tiene que vibrar por la velocidad del aire, simplemente por la velocidad del aire y la apertura. Y los músculos laterales me van a servir a mí para que la embocadura no se explote cuando yo haga pasar ese aire a alta velocidad. No se abra. Si a mí se me abre es porque no tengo resistencia aquí. Y si no tengo resistencia en los músculos laterales y si tampoco tengo resistencia en el labio superior, la embocadura, el labio no va a vibrar con la misma porque no va a estar acostumbrado a esa velocidad de vibración ni a ese tiempo prolongado de vibración. Entonces, los otros ejercicios que anteriormente hablábamos, como notas largas, notas graves, notas pedales y de flexibilidad y demás, sirven para dos motivos. La flexibilidad para mejorar la fortaleza de este labio, de estos músculos laterales. Cuando uno estudia flexibilidad, se la está estudiando bien, se van a dar cuenta cómo empieza a doler acá. Y eso significa que los músculos laterales, están trabajando. Y el tiempo prolongado de notas largas va a fortalecer esta parte de la musculatura del labio superior y del labio inferior también.
en menor medida. Eso va a permitir que nosotros podamos mantener el registro con mayor facilidad y mayor tiempo, porque el labio se va a acostumbrar a una vibración alta continuamente, y eso lo va a adaptar para que se pueda mantener en el tiempo el registro, la flexibilidad, la velocidad y todos los aspectos a trabajar. Entonces sí sirve. Igual que todos los demás estudios, no significa que no sirva, no necesariamente para dar el agudo. Vos podés dar un agudo sin necesidad de estudiar esto, evidentemente no va a ser consistente en el tiempo. Para eso se necesitan el resto de estudios, pero no tiene que ver con horas y horas de notas largas el agudo, sino que tiene que ver con la mecánica, con la física. Por eso generalmente hay mucha gente que yo conozco y a mí mismo me ha pasado de estudiar mucho tiempo, muchas notas largas y después sentir dificultoso a la hora del registro, claro, porque la mecánica no la conocía. A medida que uno va conociendo un poco, va entendiendo, va estudiando, va investigando, va relacionando cosas y se va dando cuenta cómo es que funciona realmente la temática. Bueno, ahí pueden ver un poco de la demostración de la técnica. Hay cosas para mejorar, porque si tenías una invocadura distinta, hay que adaptarla a este mecanismo, hay que estudiarlo. Entonces ahora sí entra en juego las notas largas en esa posición de los labios, en esa mecánica, entra en juego la flexibilidad aplicada a esa mecánica, entra en juego todos los demás ejercicios, el estacato, el doble estacato, para agarrar seguridad, para agarrar resistencia, para mejorar todo lo demás estudios, pero para el registro agudo no se necesita simplemente saber la mecánica a aplicar a esto, se necesita entender los principios de la física intrínseca a esto. Así es que, bueno, si les ha gustado el video, comenten y podemos seguir discutiendo temas de música, de trompeta y en general. Saludos, a estudiar y poner en práctica todos los conocimientos. Un libro que les puede servir mucho es el de Roy Stevens y Costello, en donde hay un tratado completo sobre toda esta técnica y recomiendan muchos ejercicios de cómo se puede estudiar, de cómo se puede aplicar, qué hacer, qué no hacer, los consejos, la forma de la embocadura, la velocidad del aire y demás. Así es que un saludo y a darle fuerte.